Buenos días, maestro y compañeros. Soy Alejandra Marina Canto de Silos y vengo a participar el día de hoy, lunes 29 de noviembre del 2021, con la exposición del proyecto final de la tercera unidad de la materia Temas Selectos de Filosofía. Se nos dio a escoger algún tema escabroso o un tema tabú dentro de nuestra sociedad. Yo escogí el hablar sobre el aborto, ya que es un tema que, aunque se ha oído mucho hablar, nadie llega a tocarlo como debería ser, en un punto medio. El nombre de mi exposición es El aborto, libertad o crimen. Más que nada es para ver las dos caras de la moneda, el cómo hay países que rotundamente lo niegan, que está completamente prohibido, y el cómo hay países que se empiezan a sumar cada vez más y más a la libertad del derecho de reproducción de la mujer. Vamos a ver las dos caras de la moneda y posteriormente daré una pequeña conclusión de mi perspectiva. Es completamente mi opinión personal. Así que, ya aclarado este punto, comenzamos con la exposición. Vamos a ver el tema de proaborto. Yo en este caso le coloqué datos proaborto, ya que van a ser diferentes datos que apoyan el proaborto. Vamos a ver lo que es un aborto consentido, y vamos a ver los tipos de abortos, los cuales no son con consentimiento, y asimismo vamos a ver el cómo algunas personas llegan a creer que el aborto es culpa de la madre a pesar de no tener el consentimiento de éste. Comenzamos. Para comenzar con el tema del aborto, tenemos que ver qué es el aborto. Escogí, por obvias razones, el aborto inducido o provocado como una definición más clara del tema que vamos a estar tocando, ya que es el que vamos a ver a más profundidad y del que se causó más escándalo. Bueno, un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o feto y la placenta del útero, por lo cual podemos concluir que un aborto es la pérdida del producto por causas externas, como dije, por lo menos en un aborto inducido o provocado. Como dejé ver en el punto anterior, hay diferentes tipos de aborto. Yo coloqué estos 4 ya que es importante conocerlos y entenderlos para poder seguir a la siguiente diapositiva. Pero antes, veamos los tipos de abortos. Tenemos el aborto espontáneo, el cual es la pérdida del embarazo antes de las 26 semanas. Normalmente es una forma abrupta de perder el embarazo. El aborto terapéutico se lleva a cabo cuando la vida del feto se considera perdida o es un gran riesgo para la madre. El aborto frustroso es la retención del embrión en la cavidad uterina por lo menos durante 4 semanas después de su muerte. Normalmente suelen bajar lo que serían los movimientos del producto y se genera un sangrado de color marrón cuando este tipo de abortos suceden. Y por último tenemos el aborto del tema central, si es que se lo puede llamar así, el aborto inducido o provocado, que este más que nada es el resultante de maniobras practicadas con intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser efectuadas por la propia embarazada o por personas encargadas de esta. En la diapositiva anterior pudimos ver los tipos de aborto y el cómo estos no siempre son a solicitud de la madre, no siempre son consentidos. En esta diapositiva vamos a ver 2 temas importantes a la hora de la lucha por el aborto. En el mapa del lado derecho de la diapositiva podemos encontrar que cada país o la mayoría de los países están coloreados en diferentes tonos de azul a rojo. Estos tonos representan si está prohibido o está completamente libre lo que sería el aborto.
Como podemos ver, a interés de la comunidad, México está en un rojo más sandía, que nos dice que es solamente para salvar la vida de la mujer. Como podemos ver, México no es el único país en este color, así que veamos cómo este tipo de países, a pesar de prohibir los abortos libres, si es que se les puede llamar así, están a favor de los abortos a la hora de salvar o a la hora de ayudar a lo que sería la salud tanto mental como física de la madre. Comenzamos. En muchos países existe la posibilidad de abortar por diferentes causas. Algunas de estas podrían ser riesgo de la vida de la madre, que el producto sea resultado de una violación, inseminación artificial no consentida, malformaciones graves, y actualmente se ha visto que hay una causa que sería la causa económica, las cuales serían una escasa y poca segura economía a la hora de hablar de la madre o de los padres. Como podemos ver, este tipo de países en un rojo sandía están a favor del aborto a la hora de hablar de consentimiento tanto en las relaciones sexuales o tanto para la buena salud psicológica o física de la madre. También podemos ver de que existe la bolita de mero arriba, la que sería totalmente prohibido, que es un rojo más oscuro. Y podemos ver de que actualmente son muy pocos los países que están dentro de esta categoría. Veamos cómo estos países tienen completamente prohibido los abortos. A pesar de que muchos países tienen la posibilidad de abortar por diferentes causas, hay otros que los tienen completamente prohibido. El abortar por cualquier razón es considerado un crimen y es castigado con la cárcel. E incluso en algunos se cree que los abortos son inducidos por culpa de la madre. Este tipo de abortos, los cuales llegan a ser, por desgracia, accidentales o llegan a ser espontáneos, según son culpa de la madre. Este tipo de cosas dan un punto más a favor de la lucha pro aborto. ¿Por qué quería tocar este tema? Porque hay países donde las declaraciones de las mujeres son muy crudas. A la hora de decir, una niña de 9 años tuvo que tener a su hijo a pesar de ser producto de una violación. Y bueno, este niño fue criado como hermano de ella. O otras como tuve que estar 12 horas dando a luz a mi hija muerta. Son temas muy escabrosos, son confesiones muy horribles que la mayoría no cree, pero suelen pasar. Y la mayoría de este tipo de comentarios o la mayoría de este tipo de anécdotas horribles vienen de esta clase de países que tienen completamente prohibidos lo que serían los abortos a pesar de que el niño esté muerto dentro del vientre o que sean productos de violaciones como lo vimos. Continuamos. Para terminar el tema de el pro aborto, vamos a estar viendo algunos de los comentarios más sonados a la hora de hablar de marchas, de la despenalización del aborto en México y de los debates. Bueno, comienzo leyendo los comentarios. El feto no es una persona, es mi cuerpo. No fomentamos el aborto. Buscamos que las mujeres que lo necesiten o lo busquen, lo encuentren con seguridad y libertad. El penalizar el aborto es hacer que mujeres vulnerables se expongan a procedimientos inseguros. La maternidad es una elección, no una obligación. Los fetos no pueden ser catalogados como individuos. Este tipo de normas castiga la conducta sexual de la mujer. Como dije antes, todos estos comentarios fueron sacados de debates y entrevistas a mujeres. Estas mujeres son mayormente doctoras, ginecólogas o especialistas en la rama.
Estas mujeres se denominan proelección o proaborto. Esto sería todo por el tema de proaborto. Seguimos con el tema el aborto en México. Con esta pequeña exposición vamos a ver el aborto en México. Vamos a hablar un poco de la despenalización que ocurrió durante el 2021 o 2020 y vamos a ver algunos de los datos más importantes sobre el aborto en México. Comenzamos. Me hizo necesario el colocar este pequeño subtema, ya que muchas personas en México llegan a estar en un bando en específico, así que las personas pro aborto creo que les va a interesar esta diapositiva. Es un tema pequeño, encontré información repetida, por lo cual la mayoría de esta información sí se encuentra en diferentes redes, en diferentes foros, pero casi toda es la misma. Vamos a ver el aborto en México. A continuación vamos a ver distintos datos en orden cronológico, casi como una línea del tiempo, de la pelea pro aborto en México. Son algunos de los datos que más encontré a la hora de hablar de términos legales de aborto. En México, 2008, en el DF se establece la interrupción legal del embarazo o aborto hasta las 12 semanas de gestación. A partir de ahí, el embarazo solo puede ser interrumpido por las causas anteriores dichas, como lo sería inseguridad hacia la vida de la madre o demás cosas. En el 2018 se dictó el que todas las instituciones de salud deben atender sin interrupciones el embarazo en caso de violación. Esto sin ninguna justificación. Aquí hablamos sin justificación, me refiero a sin justificación religiosa, si es que la enfermera o el médico practican alguna religión muy ortodoxa o sean muy ortodoxos. Este tipo de casos de violación deben de ser tratados sin justificación alguna. En el 2019, Oaxaca se convierte en la segunda entidad en despenalizar el aborto, siendo la primera el DF. Y por último, la más reciente, en julio del 2021, la primera corte reiteró que es inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que deciden abortar. Como un dato extra, tenemos el pequeño recuadro de texto de acá abajo que dice: aunque actualmente en México es uno de los países que apoya el aborto en ocasiones, hay entidades como la CDMX, en su tiempo el DF, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz que apoyan el aborto libre. Pero hablando a nivel nacional, México solo despenalizó el aborto en algunas situaciones. Como dato extra, tenemos de que Hidalgo y Veracruz se unieron a esta pelea, por así decirlo, del del aborto libre en este año, 2021. Como dije anteriormente, a nivel nacional solo se puede abortar por violación, inseminación no consentida, si la mujer corre peligro de muerte o malformaciones graves en el producto. Asimismo, tenemos de que la despenalización de lo que sería el aborto a nivel nacional fue avalada por 10 de 11 ministros, casi unánime. Además de que muchos, ¿cómo se puede decir? Según ellos, no se fomenta o no se busca el fomentar, sino que solamente no se debe de criminalizar. También tenemos de que en Michoacán y Yucatán es autorizado por causas económicas graves y justificadas. Esto sería más o menos la situación actual en México sobre los abortos. Y sería todo por este tema. Como dije en el inicio de la exposición, vamos a ver los dos lados de la moneda, por lo cual los datos pro vida o contra el aborto no podían faltar. Vamos a empezar. ¿Qué es ser pro vida?
Vamos a comenzar con el tema de Provida o datos de Provida. Y para iniciar vamos a ver qué es el ser Provida, qué es lo que significa el ponerte en el lado Provida. Se denomina provida a la posición moral y política que afirma el derecho a la vida, principalmente con el respecto de nacimientos en los nuevos seres humanos, sean cual sean las circunstancias. Es decir, tú como persona pro vida defiendes el nacimiento de los bebés, sean cual sean las circunstancias. Es decir, si ese bebé es producto de una violación, tú como pro vida dirás que nazca el bebé, pero que se vean otras maneras a la hora de tener el bebé. O sea, decir, ok, la muchachita, la joven, fue violada o pasó esto y terminó con un bebé, tenemos otras opciones que no sean el aborto. Como dato, coloqué lo que sería: los proabortos se caracterizan con un pañuelo color verde o con el color verde en general. El color verde, según esto, representa la intención de exclamar la igualdad de derechos ante la sociedad para un fin específico. El pañuelo verde simboliza el derecho a la legislación del aborto. Las mujeres lo portan amarrado en el cuello, en las manos, en la cabeza o como un accesorio más de su atuendo. Lo hacen más que nada para alzar la voz de forma colectiva. Mientras que los provida los tienen en un color celeste casi blanco, el cual es utilizado por quienes están en contra del aborto y se adhieren a la campaña Salvemos las dos vidas, madre e hijo. Normalmente los provida se llegan a ver con un pañuelo extra que sería de un color rojo, que sería pañuelos que promueven la adopción antes que el aborto. Es decir, los provida buscan el no abortar, el no terminar con la vida de un ser humano más pequeño, de un ser humano en apenas formaciones, y te dan otras alternativas si es que tú no quieres conservar el bebé. Esto sería más que nada lo que sería ser pro vida. Para ver el lado pro vida de la moneda tenemos que ver este pequeño subtema, que traté de hacerlo lo más acortado posible, así que vamos a empezar. Vamos a ver su argumento más sólido, que sería este de aquí, el de mero arriba, que sería: sus partidos argumentan que la vida humana es digna de respeto, desde el momento de la fecundación hasta sus últimas etapas, y que la muerte no debe ser un proceso asistido, por lo cual consideran el cigoto, el embrión y el feto como vidas humanas, y que no es ético inducir la muerte de ningún ser humano mientras muestre signos vitales. Es decir, que ellos no están a favor de lo que sería, según ellos, en sus palabras, el asesinato. Yo como persona en término medio, si es que se le puede llamar así, no veo que el aborto sea un asesinato, por lo cual se me hace un poco exagerado esta parte de ellos, pero continuemos. Los pro vida suelen catalogar el aborto como asesinato, suicidio asistido y eutanasia. Lo comparan y casi que los ven iguales. Vamos a dejar toda la clase de comentarios que tengamos hasta el final. Vamos a continuar con lo que sería sus asociaciones en el mundo. Muchos consideran que los pro vida tienen que ser religiosos ortodoxos, a pesar de que esto no es completamente cierto. Es cierto que hay asociaciones que practican una religión más ortodoxa o algo más pegado a la religión, pero no todas ellas. Muchas de las religiones, muchas de las asociaciones conformadas por ateos están en Europa y normalmente llegan a ser más sonantes, más altisonantes las asociaciones ateas que las asociaciones religiosas.
podemos encontrar de que una de estas asociaciones ateas pueden encontrarse en España, y algunas de estas asociaciones religiosas se pueden encontrar en lo que sería parte de Holanda, Nueva Zelanda y Inglaterra. Pero como en este tema tratamos de lo que sería verlo desde un punto medio, podemos ver de que los estigmas o las pequeñas marcas que hay sobre los provida, que son el simplemente no ten un aborto, y ese según es su único argumento, podemos ver de que todos estos estigmas de que son ortodoxos, de que no nada más no quieren que el bebé muera, etcétera, nada más vemos que todos estos estigmas son colocados por la misma sociedad, que por una u otra razón los llega a hacer muy de lado y llega a ser casi oídos sordos a lo que serían sus argumentos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a acabar esta investigación con el tema de conclusiones. Esta moneda de dos caras tan diferentes va a estar concluida con mis palabras, y también va a estar un poco de lo que me pasé, del cómo me pasé la investigación y el cómo es que concluyo el por qué este tema es eh, tan tabú, tan poco hablado a la hora de decir en familia o en amigos, por qué siempre se evita. Está un poco de mi experiencia en esta investigación. A partir de ahora voy a estar hablando con total libertad de mi opinión y, como siempre, espero el respeto a mi opinión y hacia la opinión de los demás. Vamos a comenzar. Buenos días. Bueno, esta vez vamos a estar hablando de las conclusiones de esta larga investigación. Esta moneda no ha sido fácil de ver, y no hablo porque sea un tema tabú, un tema escabroso, ni mucho menos de que sea un tema complicado, ya que por eso lo elegí, porque es un tema que, por lo menos para mí, no se me hace complicado de hablar. Este tema va a tener primero aclaraciones, ya que muchas personas pueden llegar a resultarse ofendidas, o se pueden llegar a sentir un poco a la hora de yo estar hablando. Así que primero que nada, no me considero feminista. De ninguna forma, ni radical, ni pacífica, ni todas las formas que haya de feminismo. No me considero. Sí estoy a favor de algunas de las cosas que hacen, sí estoy en contra de muchas de las que hacen, pero eh, honestamente no me considero feminista. Segundo que nada, no me considero de ningún bando, ni pro vida, ni pro aborto o pro elección, como le dicen lo de los pro vida, pueden ser denominados pro elección, por cierto. No se me hizo algo a destacar mucho, pero sí. Em, bueno, no me considero ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente me considero una persona neutral, a pesar de que lo que voy a explicar a continuación suene más a ser pro aborto. Y número 4 y último, todos tienen su forma de pensar, y esta es mi forma de pensar. Así como yo lo hago, busco el respeto sobre mi opinión, ya que estas aclaraciones son para eso, para el mostrar que simplemente estoy dando mi opinión, y el que respeto todas las formas que haya de feminismo, todos los bandos que haya en este tema, y que simplemente no pretendo ofender por el cómo me exprese. Ahora sí, voy a explicar un poco de lo que hay en la diapositiva, obviando obviamente las aclaraciones. Eh, del lado derecho, la mayor parte del texto, son algunas cosas del cómo me pasé el investigar este tema. Como dije, no es un tema que a mí me moleste o que a mí se me haga muy difícil de hablar, ya que es un tema que he estado hablando no solamente con mi familia, sino con amigos, familia un poco más lejana, incluso conversaciones de internet que he tenido.
muchos me llegan a dar el punto o la razón con mi opinión. No con esto busco decir que es correcta, sino simplemente que pues hay personas que también piensan lo mismo y que por una u otra razón no lo dicen por la famosa cancelación. Entonces, eh, este es un proyecto de escolar, no saldrá a ningún lado, pero es un proyecto con el que me voy a quedar muy a gusto a la hora de expresarme. Este proyecto fue muy difícil y muy tedioso a la hora de hablar de la información. No fue tedioso por decir, es que tengo que hacerlo porque es mi proyecto final y si no, No, no fue nada de eso. Mi proyecto no fue tedioso por eso. Mi proyecto fue tedioso por las personas que opinaban y escribían los archivos, por las personas que decían, es que el embarazo es inseguro, pero el aborto también es inseguro. Y los pro aborto dicen que el embarazo es inseguro, pero los pro vida, pro elección, decimos que el aborto es inseguro. Ese tipo de personas son las que hicieron que esta investigación sea tediosa y difícil. Porque la intolerancia, la desinformación y el poco interés en el tema hicieron que todo esto fuera difícil. No es un tema que a mí me cause ruido o que me cause escándalo. Es un tema que ustedes hicieron que causara ruido y escándalo. Tal vez no a todos los oídos, pero sí a la mayoría. Ya aclarado el cómo fue un poco mi investigación, mi experiencia con la investigación y teniéndola obviamente ustedes para su deleite en el lado derecho de la diapositiva, pueden leerlo. Fue un desahogo completo para mí a la hora de hablar de las personas y su ignorancia. Ahora sí, vamos a explicar el por qué en este último párrafo de la investigación. Yo me denomino como una persona neutra, alguien neutral a la hora de hablar pro aborto, pro vida, pro elección. Voy a utilizar un tema escabroso. No escabroso a la hora de decir, es que es pro aborto. No, voy a hablar del tema de violaciones. No es bonito y no tiene que serlo. Y no es fácil el tener que escuchar lo que voy a decir, pero es necesario entender el punto para poder entender el por qué soy neutra. Voy a empezar con el caso, es un caso, es real, sí sucedió y va a suceder muchas veces, lamentablemente. Primero que nada, el desarrollo de una mujer a la hora de hablar de la menstruación o a la hora de hablar de edad fértil es de entre 10 a 12 años, por lo cual podemos concluir que las niñas mayores de 10 años ya llegan a tener su menstruación o podrían estar cerca de tener su menstruación. Pero la naturaleza es mala y hay personas que se desarrollan antes. ¿A qué me quiero referir con antes? Esto hace que el marco de 10 a 12 años sea expandido de 8 a 15 años. Como ven, es un margen enorme de edad. Una niña de 8 años puede llegar a presentar su menstruación, así como una niña de 15 o 16 años. A partir de ahora voy a hablar del caso. El caso trata de una niña, no podría llamarla joven, de una niña de 9 años, la cual se desarrolló antes y la cual llega a tener ya su menstruación, por lo cual ella ya es fértil. Cualquier desliz, si es que se le puede llamar así, de su actividad sexual puede causar un embarazo. El problema aquí es que esta niña ni siquiera sabe lo que son las relaciones sexuales. Esta niña es violada por una persona que no recuerdo bien si era familiar o una persona al azar, pero para hacerlo más ameno, si es que se puede decir, voy a decir que va a ser una persona al azar. Esta niña fue violada por una persona al azar a la edad de 9 años, siendo ella fértil. Esta niña queda embarazada y es obligada a tener al niño. ¿Por qué
soy neutral si este tema tiene que ver con abortos. ¿Por qué soy neutral cuando obviamente en mi tono de voz se ve el que en un aborto hubiera ayudado mucho a esta niña? Porque esta niña, esta situación se repite y siempre va a haber personas que fueron violadas y que por consiguiente tuvieron un hijo que ellas no querían, porque esa es la palabra, no lo quieren. Eh, para una mujer de edad adulta ya es difícil el tener un hijo en estas situaciones. Imagínense una niña de 9 años, la cual ni siquiera sabe qué son las relaciones sexuales, muy apenas entiende qué es su aparato reproductor, muy apenas y lo está viendo porque está en primaria. ¿Qué tipo de educación se le puede dar a esta niña a la hora de aconsejarle el tener, el cómo mantener, el cómo atender a su hijo, si ella ni siquiera sabe limpiarse bien la cara? Suena feo, suena rudo, y por esto mismo está el punto, la aclaración número 3, porque esta aclaración me ayuda totalmente a decir que esto no es justo y que mi sarcasmo quede como si fuera algo para amenorizar la situación, cosa que no se puede. Esta niña fue obligada a tener al niño. ¿Qué situación psicológica ha de tener esa niña? Supongamos de que el caso fue ya hace unos años. Esta niña probablemente actualmente tendría tal vez, ¿qué? 12, 13, 14 años. Es difícil el tener que estar pasando por la edad de pubertad, por la edad de hormonas, por la edad donde ni siquiera sabes si realmente quieres estudiar matemáticas. Es muy difícil el tener que estar en esa edad y estar cargando con un hijo. Muy difícil para una persona de ya 20 años, 27 años, que tiene un hijo por una violación. Ya es difícil para ella, una persona adulta con control de sus emociones, la cual quedó mal psicológicamente después de la violación. Este tipo de cosas son las que ameritan un aborto. Aquí los pro vida no pueden venir y decirme, es que el niño tiene todos los derechos. Yo no estoy en contra del niño y no estoy en contra de la madre. Estoy en contra de la persona que le hizo esto y del gobierno que no dejó que ella tuviera un aborto, porque no es legal. Entonces, sí, al igual que las pro aborto, me pongo en contra a la hora de decir, fue víctima de una violación y fue obligada a tener al bebé. Me pongo en ese lado a la hora de decir eso, pero me pongo neutra a la hora de decir, todos merecemos el tener un aborto seguro. Ese todos deja abiertos muchas situaciones que son diarias. Todos hemos escuchado de la persona que ha tenido un desliz, como así lo llaman, un accidente, algo roto que hizo que tuvieran a un niño. Ese tipo de personas son las que buscan, sé que suena muy mal, pero son las que buscan abortar. ¿Por qué? Porque yo no quiero un hijo a los 23 años simplemente porque se me fue un desliz la noche pasada. Eh, aquí es donde yo me pongo neutral. Tú como persona responsable de tu sexualidad, tú como persona activa sexualmente, buscas el cuidarte, o por lo menos es lo que yo haría. Buscaría el cuidarme. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Si yo no me tomo mis pastillitas, nadie se las va a tomar por mí. Y muchos conocemos ese tipo de historias. El, ups, ahora voy a tener un bebé. O, ups, ahora voy a tener gemelos. O, pasó esto y nos vamos a casar. O, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un conocido así. Y aunque es feo, es una realidad. Y es una realidad un poco más amistosa, si es que se puede llamar así, de
de la sexualidad, pero no es una realidad que merezca un aborto. Tú como persona activamente sexual, tú como una persona que va a antros, que va a bares, que se divierte de cada en tanto con sus amigos, con hombres que ni siquiera conoce, con pasión de una noche o no sé cómo se le llame, todo ese tipo de cosas. Yo buscaría, pues, primero que nada, el cuidarme, porque no siento que los hombres sean muy responsables de decir, oh, voy a ponerme condón porque no quiero una bendición cuando es una pasión de una noche. Pero de todos los productos femeninos que hay, decides darle la responsabilidad a él de tu cuerpo. Ahí es cuando los abortos no me parecen muy bien. No me parecen muy bien porque es como de que, bueno, es tu responsabilidad el tener sexo. Y ahora es tu responsabilidad acabar con la irresponsabilidad que tuviste la, la otra noche. No sé, algo no me cuadra ahí. Y se me hace algo complicado el hablar de este tipo de cosas porque todos tenemos a alguien así. Todos hemos conocido a alguien así, ya sea conocido, ya sea lejano, ya sea el primo del tío, del sobrino, de esto, de esto, de esto. Todos hemos tenido algo así cerca, si es que se le puede llamar cerca. Todos hemos visto el cómo caracterizan este tipo de cosas y el cómo al final de la novela la muchacha se termina desangrando por el aborto eh, que se hizo en su casa y que salió mal. Ahí es cuando no me parece bien un aborto. ¿Por qué le vas a quitar la vida a algo que tú, pues ahora sí que tú hiciste? Porque tú lo hiciste. Este tipo de cosas es lo que hacen que este tema sea algo difícil de explicar para mí. No de que sea difícil de hablar, difícil de explicar, ya que no sé bien el cómo tratar este tipo de temas sin tener que hablar de una forma muy recta, muy conservadora, muy patriarcal, o sin tener que escucharme así. A pesar de que no soy feminista, a pesar de que no me considero, no tengo ningún problema con este tipo de cosas, se me hace muy difícil el poder explicarlo. Bueno, ya con esto yo me denomino como una persona neutra en este tema y espero que les haya por lo menos interesado esta investigación, esta larga y aurda investigación. Esto sería todo por mi proyecto final. Muchas gracias.